Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video en el que abordaremos el proceso de la absorción enfocado a la industria biotecnológica. Vamos a poder comprender cuáles son las bases que cimentan este proceso y la vital importancia para la aplicación en diversos procesos que llevamos a cabo en biotecnología, como la obtención de productos de interés a través de bioreactores. Eh, Comencemos definiendo qué es la absorción. La absorción como tal es una operación unitaria que puede ser física o química, es decir, pueden tener implicaciones en procesos químicos donde se involucran reacciones de producción de nuevos productos, o simplemente vamos a utilizar la energía y el cambio de materia que se lleva a cabo en el absorbedor para poder obtener un producto de interés. Eh, el proceso de absorción en concreto consiste en la obtención de una concentración de líquido, ya sea contaminante o de interés, por medio del cual se purifica una corriente de gas. Este proceso en concreto lo denominamos absorción. Sin embargo, cuando el proceso es inverso, es decir, queremos obtener un líquido saturado de contaminante y limpiar o purificar un medio acuoso, lo conocemos como desorción o agotamiento. Los parámetros que hay que tener en cuenta siempre, como en todo proceso de las operaciones unitarias, podría ser la temperatura, la presión, el pH, el flujo volumétrico, el flujo molar, etcétera, pero en concreto la presión y temperatura son indiscutiblemente importantes, pues esto va a permitir la solubilidad del líquido en el gas o del gas en el líquido. Recordemos que en materias o en asignaturas o en áreas de la ingeniería que se hemos revisado, como fenómenos del transporte o balance de materia y energía, veíamos que, inclusive en termodinámica, veíamos que la presión y la temperatura son indiscutiblemente importantes para la disolución correcta de un soluto en un solvente. Entonces son parámetros que hay que tener en cuenta, en consideración, y estudiarlos muy bien para poder mantenerlos adecuadamente en el reactor. La elección del disolvente, es decir, el medio que disolverá al gas o al gas que disolverá al líquido, dependerá de factores como la solubilidad, la viscosidad, la economía, la corrosión y la volatilidad. Es decir, recordemos que la viscosidad de un líquido está internamente relacionado con la capacidad que tiene para sufrir deformaciones, fuerzas cortantes que deformen el fluido y pueda así propagarse a través de un medio. Mientras sea un medio o un líquido con mayor viscosidad, es decir, que tenga mayor resistencia a la deformación, vamos a tener que utilizar diferentes mecanismos, ya sea reactores de burbuja o eh, de, de otro medio, para poder vencer esas fuerzas de restricción a la viscosidad, ¿no? También otros factores son la economía, es decir, cuánto rendimiento puedo generar por medio de la alimentación por el medio obtenido. La corrosión, es decir, si el solvente que estoy utilizando es capaz de dañar las estructuras del medio. Cuán factible es utilizarlo, cuál es el costo-beneficio, y sobre todo también la volatilidad. No me sirve de nada que entre un líquido que se va a evaporar a una temperatura muy baja, o dependiendo de los parámetros de temperatura que yo voy a utilizar, hay que ver que sea factible que la combinación del gas con el líquido pueda producir si el medio de interés es el gas, eh, la, la evaporación del producto, ¿no? Porque de todas maneras, si hay una evaporación constante, pues obviamente no se va a poder producir la disolución como se debe, y va a terminar evaporándose el gas, que es el medio contaminante que no queremos tener. Es muy importante también observar cómo se produce la absorción. En concreto, vemos que entra un flujo de gas por en el medio de la parte de arriba por la parte de abajo, y sale por la parte de arriba. Viceversa, en el líquido entra de la parte de arriba y sale por la parte de abajo. Entonces,
En concreto, si realizamos absorción, será así. Si realizamos desorción o agotamiento, será de la otra manera. Todo va a depender de qué forma estemos realizando el proceso. Por otra parte, es muy importante que para la resolución o la construcción esquematizada, concreta y óptima del proceso de absorción, como ingenieros debemos tener presente la recta de operación mínima real y recta de equilibrio. La recta de equilibrio básicamente señala los puntos de una recta donde el líquido ejerce la misma presión sobre el gas y viceversa. Han llegado a un equilibrio termodinámico donde sus presiones se igualan con base en el principio de Henry. Entonces, tomando esto en cuenta, podemos observar que este gráfico que he construido en Excel nos permite observar la gráfica en azul que tiene una forma cuadrática de parábola, semiparábola, nos da el parámetro para poder construir la recta de equilibrio, la recta constante que corta en el punto de I naranja, es el punto donde vamos a obtener la concentración mínima de agua que necesitamos para poder disolver ese producto con la concentración con la que vamos a querer obtener el producto. Y las dos rectas trazantes, la amarilla y la verde, la amarilla es la recta mínima de operación porque esa me va a indicar el corte donde yo necesito para poder trazar la operación, y la real será el proceso real llevado a la industria, es decir, cuando nos proporcionen una operación nos dirán que tenga una eficiencia del 45, 35, ahí podremos modificar la pendiente de la recta para poder obtener una eficiencia real. Y posteriormente estos triángulos, esas áreas que vemos son los platos, que serán el diseño que vamos a obtener del absorbedor para poder determinar la cantidad de platos que colocaremos en la torre. Este es, como ya habíamos visto, el producto de la absorción. Es claramente cómo se lleva a cabo, ya lo había mencionado. Tomamos el líquido alimentado, lo metemos, absorbe, sale el líquido concentrado y el gas es absorbido. Entonces ese es el principio básico. La desorción sería el proceso contrario. Veamos cuáles son las torres principales que utilizamos en la industria química para la absorción. La torre de spray o rocío es una de las primeras que vamos a utilizar porque los requerimientos son bajos en concentración del sustraendo, es decir, cuando el sustraendo lo que queremos obtener es bajo, utilizamos esta torre de spray porque no necesitamos unas altas concentraciones y el gas se puede propagar con mayor facilidad sin la necesidad de minorizar o de darle por mayor importancia a las pérdidas. Con respecto a los costos y los beneficios de la operación, pues nos resulta mayor beneficio, con mayor beneficio porque no tenemos que utilizar platos con orificios o con válvulas, porque sería mucho más costoso y no tiene sentido si no queremos una alta concentración del sustraendo. Las columnas de burbujeo son muy poco utilizadas en la industria, sin embargo nos permiten vencer las fuerzas de resistencia a la viscosidad por la implementación de burbujeo. Se suministra una energía mecánica que permite el aumento de la energía cinética de las partículas y romper las fuerzas de viscosidad que someten al líquido a esa capacidad de fluir, ¿no? Y eso permite que el gas se pueda propagar de mejor manera, disolviéndose con mayor facilidad, porque permite esta fuerza motriz que disminuye el proceso de viscosidad. Entonces los tiempos de operación tienden a ser largos porque pues vamos a llevar a cabo el burbujeo y tiene que ser un proceso pues largo en realidad. Por otra parte tenemos la columna de platos, que este es uno de los más utilizados en la industria, me atrevería a decir que es el más utilizado, con el de de lechos empacados, que ahorita ya veremos cómo es. Básicamente los platos perforados se basa en colocar platos alrededor de la torre, los cuales permitan que la energía cinética del fluido atraviese perforaciones, perdón, la energía cinética del gas atraviese perforaciones, y esto permite una mejor solubilidad con el líquido. Este líquido lleva un flujo constante que previamente habremos calculado por medio de cálculos,
y ese flujo constante de líquido va cayendo como un caudal por medio de estos platos. Entonces, cuando llega el plato de abajo con una caída de agua o de cualquier cualquier solvente que se vaya a utilizar e interacciona con las partículas que emergen de los orificios, se mezclan y así puede arrastrar toda la partícula de gas, proponiendo una mejor absorbancia. Entonces utilizamos principalmente columnas de platos con perforaciones, que son huecos, con capuchones o con válvulas. El más común utilizado pues son las perforaciones y las válvulas. Los capuchones casi no se utilizan, que son estos de aquí que observamos en la parte inferior derecha, que son estas válvulas que cuando llega la presión cinética se liberan. Casi ya no se usan, se utilizan más como estas válvulas que tienen un volumen determinado. Hay diferentes válvulas y estas válvulas van a desplazarse verticalmente respecto a una sección transversal de área para poder salir y emerger del gas. Las torres rellenas o empacadas son la última torre que vamos a visualizar. La ventaja de estas torres es que permite redireccionar el flujo por medio de volúmenes en concreto. Por ejemplo, acá observamos dos mecanismos, o por así decirlo, aquí tengo creo dos empaques, perdón, dos empaques que se utilizan en la relleno de los platos empacados, lo cual permite el diseño ya sea orientado, como ya había dicho, o desorientado de forma aleatoria. Todo va a depender de cómo queramos controlar el flujo del agua, ¿no? O del líquido que se va a emerger. Y eso permite que vaya a haber un rendimiento mucho más eficiente, porque va a haber una mejor solubilidad, el volumen va a estar controlado, nos va a permitir determinar los flujos y cuando hablamos de la operación es mucho menos costoso en realidad. Es mucho más fácil diseñar estas torres, puesto que producen una mayor eficiencia. Por último, estos son los empaques que utilizamos generalmente. Por ejemplo, acá tenemos el anillo de Reiching, el anillo de Lessing, la silla de Beer y el anillo de Pal. Son uno de los más utilizados a la hora de construir lechos empacados, puesto que permite una mejor relación orificios-volumen, es decir, cuántas aperturas hay con relación al volumen total del cilindro o de la esfera de este volumen, ¿no? Es lo más importante teniendo en cuenta. Entonces, mientras hay una mayor relación apertura-volumen, será mucho más beneficioso. Generalmente buscamos que sea del 60 al 90%. Por último, las aplicaciones en la absorción buscamos reducir los contaminantes ambientales, obtener productos de interés para recirculación en productos químicos y así poder generar otras sustancias de interés, como pueden ser limpiadores, pueden ser agentes detergentes, pueden ser gases inclusive que se utilizarían para la producción de agua Celso, carbonatada, etcétera. Entonces vamos a ver que hay diferentes aplicaciones que podemos utilizar en la industria para poder aplicar la absorción, ¿no? Las ventajas y las desventajas es que tienen a ser equipos que requieren a diferencia de otros procesos como el que veíamos de evaporación, que es muy fácil diseñarlo en el sentido de la balanza y la materia-energía, va a requerir un proceso mucho más minucioso en cuestión de la construcción, puesto que está vinculado con un proceso termodinámico de equilibrio. Entonces ahí entra otra variable de estudio que puede ser un poco más trabajosa a la hora del diseño del producto, como tal el producto, entiéndase la torre, y puede ser un poco más costoso, además que los productos que vamos a utilizar tienen que ser muy correctos en el sentido de que nos aporten una utilidad sustancial para la degeneración tardía, pero que también sean de bajo costo. Entonces habrá que analizar todas estas variables
para poder determinar cuál es el mejor producto para la absorbancia que se va a llevar a cabo, y así poder comprender cómo realizar y cómo construir nuestra torre de absorción. Muchas gracias.